En este módulo no vamos a tener exposiciones grupales ni trabajos grupales. El trabajo va a ser individual. ¿En qué va a consistir el trabajo? El trabajo va a consistir en la elaboración de unos estatutos. ¿Entienden el término estatutos? Estatutos Sí, sociales. señor. Profe. A ver, el que dijo que entendía, ¿qué entiendes por estatutos sociales? Es la conformación de cada uno de los lineamientos que se genera en la conformación de la sociedad, ya sea por la acción que vayamos a tomar. Entonces, cada uno lo que queda escrito y escrito dentro del documento. Ok. Bueno, en ese documento de estatutos es, por decirlo, como la hoja de ruta, un contrato. Entonces, ese documento va a ser la base para todo. Por eso, ¿el aseo quién lo cobra? Sandy tiene el Por eso, porque ellos están micrófono cobrando el prendido. aseo. Sandy, Micrófono. Además, Micrófono. Ya yo le apagué el micrófono a Sandy. Entonces, como les Profe, decía, dime. ¿dijo la hoja de ruta? Sí, es como la hoja de ruta, es decir, es un contrato y en ese documento pues se van a establecer las condiciones que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Entonces, ese documento ustedes lo van a elaborar. Ese va a ser el trabajo en este módulo. Va a ser individual. También vamos a tener la posibilidad de aprender a generar el pre-root. O sea, todo como si fueran a constituir, como si ustedes fueran a constituir la empresa. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el trabajo de este módulo, individual. El primer parcial, como el módulo anterior, pues va a ser escrito, individual. Y el examen final va a ser, oral. El primer parcial vale el 30%, el primer parcial vale el 30%, la segunda nota, que es este trabajo individual, de donde ustedes van a desarrollar los estatutos de una sociedad que van a crear, eso vale el otro 30%, y el examen final, que vale el 40%. El examen final va a ser oral. ¿Dudas? Vamos a continuar con los foros. Sí, claro. Todavía no está habilitado el de la sesión de hoy, más tarde estará habilitado. Profe, fechas. Profe, Ya vamos a decir la Profe, fecha. buenas noches. Qué pena, hasta ahora me pude conectar. Buenas noches. Bueno, el primer parcial dime, Oscar. No era para eso que va a decir el profesor. Gracias. Las fechas. A solicitar el favor. Gracias. El viernes 5 de marzo. ahí estamos hablando del primer parcial, ¿verdad, El profe? primer parcial, sí. Ok, viernes 5.
Profe, una pregunta antes de que siga con el primer parcial. El trabajo es individual, pero no hay exposición. Ya vamos para allá. Ah, ok, vale. Yo no sé si le molesta o qué. No, no ha llamado, Nosotros, compañero. nosotros terminamos el Gracias. módulo el 19, ¿verdad? Correcto, profesor, sí. Ok, entonces el día jueves 18 de marzo vamos a tener el examen final. Disculpe, Bueno, doctor, ¿qué fecha dijo? ¿qué fecha de qué? La del examen final. 18 de marzo. Bueno, quienes van a trabajar la sociedad colectiva deben entregar el día lunes 8 de marzo. El trabajo, ¿verdad, profe? Sí, ya la versión final. Lunes 18 de marzo, dijo, profe. 8 de marzo. Los que van a trabajar la sociedad en comandita simple, el martes 9 de marzo. De pronto, espérame. Jessica tiene el micrófono abierto. Entonces, La repito, profe ya los... voy a escribirlo aquí por el chat de Zoom. Esto es para la entrega de los trabajos. Sí. Profe, ¿cómo es que se llama el trabajo del martes 9? Sociedad que. Ya, aquí lo estoy escribiendo. Sociedad en comandita simple. Bueno, entonces, sociedad colectiva el lunes 8 de marzo, sociedad en comandita simple el martes 9 de marzo, sociedad en comandita por acciones el miércoles 10 de marzo, sociedad limitada el jueves 11 de marzo, sociedad anónima el viernes 12 de marzo y la sociedad por acciones simplificadas el lunes 15 de marzo. Profe, ¿cómo se elige eso? ¿Usted lo da por
por listado o nosotros escogemos cuál de todas? El que quiera. Ustedes las van a escoger. Ya les voy a dar unos minutos para que se pongan de acuerdo. Si no, Perfecto. entonces yo se las designo. Pero es en grupos, ¿no? Todas tienen la misma estructura, ¿ok? No, es individual. Varias personas van a coincidir con el mismo tipo de sociedad, eso es otra cosa. Entonces, Pedro, María, Juan, le tocó la sociedad colectiva. José, Fabián, Lucero, le tocó la sociedad en comandita simple, ¿sí? Y así. Pero el hecho de que coincidan no significa que es que van a ser la misma sociedad, se van a reunir y entonces entre todos se van a poner ahí como socios y presentar cada uno el mismo trabajo. No, cada quien me entrega un trabajo individual, o sea, unos estatutos individuales. Así coincida con otras personas con el mismo tipo de sociedad. Va a ser individual. Si ustedes se quieren poner de acuerdo para socializar entre ustedes cómo serían los estatutos de la sociedad colectiva, listo, yo no tengo problema con eso. Pero espero que esas personas que entreguen los estatutos de la sociedad colectiva no sea un copiar y pegar entre las personas que participaron en ese mismo tipo de sociedad. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Clarísimo. Pregunta, dime, John. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Profe, no sé si me escucha bien, qué pena. Quería comentarle, profe, y pues a modo de sugerencia, para el parcial final, como va a ser oral, y debido también a lo que pasó el módulo pasado, pues que se dejaran 2 fechas, profe, ya que pues somos bastantes compañeros, pues para que podamos contar todos con una buena cantidad de tiempo. Igual que lo hice la vez pasada, si alcanzo a evacuar a todos en la primera fecha, pues magnífico. Si no, los que no alcancen ese día, pues pasan el otro. Y vamos a tener un taller este viernes 26 de febrero. El día jueves les mencionaré de qué se trata el taller. Profe, perdón, estas clases ¿hasta qué fecha van? Hasta el 19 de marzo. Ah, gracias. ¿Quedó claro? ¿O alguna otra pregunta? Su merced no me aclaró de si había exposición o no Ah, ya. del trabajo. A ver, vamos a hablar, digamos que no tanto es que sea una exposición como tal, pero necesitamos que las personas que entonces están trabajando en la sociedad colectiva, ese día pues van a hablar sobre los rasgos que tiene la sociedad colectiva, hacen la explicación, yo voy a hacer unas preguntas, vamos digamos, aclarar todo lo que tiene que ver en cuanto a esa sociedad como tal, y así sucesivamente. No es tanto como una exposición vamos a socializar. en la cual tengan que presentar unas diapositivas, no es tan así. Es algo, digamos, más como de Socializar. explicación, de socialización. Ahora, si de pronto quieren hacer como un pequeño resumen en unas cuantas diapositivas no tan extenso para los rasgos más importantes y luego sí entrar como a debatir sobre la sociedad, pueden estructurarlo de esa forma. No tengo ningún problema con eso. Ok, profesor, gracias. John, ¿cuántos son aproximadamente? Profe, según último resultado, 71 personas. Bueno, normalmente conectados de 65 a 60 personas. Profe, ¿le puedo hacer una sugerencia? Profe, una sugerencia. Dime. Como ya hay unos grupos con las salvedades que usted dice que hay que trabajar individual sin copiarse nada, pero como tenemos 6 grupos establecidos,
¿Será que podemos trabajar en el mismo orden las sociedades para facilitar la clasificación con la salvedad de que no es un trabajo grupo, que no se debe copy-paste? Yo les Es voy como a una manera de... que ustedes escojan los integrantes. Si ustedes no se pusieron de acuerdo, es donde entonces entraría yo a decir quiénes trabajan cada tema, cada tipo de sociedad. Profe, Más que o sea, trabajo en es decir, grupo, yo no le estoy llamando trabajo en grupo porque, ¿por qué no le llamo trabajo en grupo? Primero, porque la entrega es individual. Segundo, uno de los objetivos de la cátedra es que ustedes salgan siendo expertos constituyendo una sociedad, que ustedes estén en capacidad de elaborar un documento de constitución de una sociedad y que sepan los pasos, cómo se diligencian los formularios de la Cámara de Comercio, cómo se saca el PRERU. Entonces, más que a que se aprendan un tema, esto es más de práctica, ¿sí? Algo mucho más dinámico. Entonces, por eso no hablo de trabajo en grupo, ni de exposiciones, porque es como que tengan claro como las principales características de ese tipo de sociedad y entonces, digamos, más allá de cuánto es el mínimo de socios, el máximo de socios, cuáles son el tipo de socios que tiene o los nombres que van a tener las personas que integran esa sociedad, más que eso, la idea se trata de que se puedan, cada uno de ustedes, estar en la capacidad de poder elaborar ese tipo de documento. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que quería consultarle acerca de lo de las el parcial oral de la clase pasada, que no sé si te acuerdas, pero Ya tenía va, un si me vas a inconveniente ahí con hablar la algo nota del de, parcial. ya va, si me vas a decir algo de la clase que pasó ahorita. Primero terminamos la clase y al final me lo cuenta, ¿ok? Listo, profe, gracias. Profe, si uno toma alguna guía, no sé, de un documento, de un libro, en fin, de una página de internet, ¿hay que tener igual bibliografía o simplemente para la construcción del Aquí estatuto no hay no se necesita bibliografía nada de eso? porque aquí no hay bibliografía porque como tal no es un trabajo. O sea, no me vas a colocar que Sí. introducción, índice, objetivo, nada de eso. Es simplemente la elaboración del Es un documento documento. tal. Entonces, que tú le coloques estatutos sociales. Ahora, la sociedad que van a crear en el papel, hipotéticamente, yo voy a verificar que ese nombre no esté registrado ante el RUES. O sea, el No, documento que ustedes obviamente van va a a ser una hacer, empresa de uno. sí, pero no es tan obvio porque de pronto alguno por ahí puede pensar, fulanito que yo Copia y conozco pego. constituyó una empresa hace poco, entonces me puede dar los estatutos de él y yo los transcribo y le pongo la misma razón social y todo. No, esa existiría. O sea, es que ustedes elaboran el documento desde cero como si lo fueran a registrar. Lo único que no van a hacer es ir a la cámara a registrarlo y pagar. Es lo único. Del resto, el ejercicio va a ser completo. Desde la redacción del documento, diligenciamiento de los formularios, el diligenciamiento del PRERU, todo tal cual como ocurre en la realidad. O sea, no puede haber homonimias, que usted decía. Homonimia. Claro, no puede haber homonimia. Entonces, si Michael va a escoger el nombre de su sociedad que se llame Carrillo Abogados Asociados. Entonces, cualquiera que sea el tipo de sociedad Ahí le que pegó. toque. Entonces, si yo entro a la página del RUES y me aparece que ya está registrada una sociedad que se llame Carrillo Abogados Asociados, cualquier tipo de sociedad que sea, estaría ya mal. ¿Por qué? Porque no pasa la homonimia. Es como si yo fuera el funcionario del registro mercantil. Y entonces va a revisar si cumple el documento con todo y que no esté registrado ese nombre. ¿Ok? Ok, profesor. Gracias. Dime, Oscar y Fabián. Profe, qué pena. Lo que pasa es que
no me queda muy claro por qué debemos ponernos de acuerdo si podemos escoger el tema libremente. Entonces no entiendo por qué no tenemos que poner de acuerdo. Si yo Muy escojo, bien, te voy a decir por qué. Porque es que resulta que como yo conozco mi gente, entonces más de la mitad, la mayoría va a decir, yo voy a hacer una SAS. Es más fácil conseguir modelos de estatutos de la SAS por Google, son las que están de moda, X, Y, Z, 50.000 argumentos. Entonces yo sé que van a querer constituir más cierto tipo de sociedades como esa y entonces me van a hacer el feo a las otras sociedades que muy poco son usadas. Es por eso. Tal cual. ah, ok, profe, muchas gracias. Y si fuera libre, ¿y qué tal que quedamos todos en una? No se podría. Exacto. Exactamente. O sea que, profe, por cada sociedad, ¿cuántas personas pueden haber? Hablemos de unas 12 personas. Máximo, profe, ¿no? Sí, porque si no estoy mal, el módulo anterior reporté 72 personas. Entonces, multiplicando 6 por 12, 72. Son 6 tipos de sociedades, pues saldrían a 12 personas. Profe, por eso era la sugerencia de dejar esos mismos grupos, no para copiar ni para, sino para manera organizativa, si usted puede colaborar. Sí, Como para... o sea, las 12 personas, yo inicialmente no voy a decir quiénes van a ser las 12 personas que van a trabajar en la sociedad colectiva, quiénes van a ser los 12 que trabajen en la sociedad en comandita por acciones, quiénes van a ser los 12 de la anónima, quiénes van... Yo no lo voy a decir, voy a dejarlo que ustedes escojan quiénes serían las 12 personas que trabajan cada tema. Si veo que les queda grande, que es una misión imposible, entonces ahí entro yo a asignar quiénes trabajarían en cada tipo de sociedad. Dayana, si yo lo hiciera, entonces estaría cambiando la regla. Estoy dando la posibilidad para que ustedes se puedan poner de acuerdo. Ya debemos decir o en qué momento debemos decir qué sociedad vamos a elegir. Ya les voy a dar el espacio para que ustedes se pongan de acuerdo aquí mismo. Bueno, a ver, les voy a dar 10 minuticos para que se pongan de acuerdo, ¿ok? Y de una vez sabemos quién va de una vez a trabajar qué tipo de sociedad, porque yo arranco hoy inmediatamente a hablar de las sociedades en general y empiezo a dar los tics. Y empiezo a decir todo lo que debe ir llevando el documento, clase tras clase. Entonces, ¿tienen 10 minuticos? ¿Se ponen de acuerdo? Vamos a estar aquí conectados. Doc, una pregunta. ¿El taller cuándo es? El taller va a ser el viernes, este viernes 26. Vale, gracias, Doc. Muchas gracias. Yo lo dejo a menester del monitor. Chicos, buenas noches. Un comentario que dijo, opino que el comentario que dijo Carlos, Julio y Oscar está bueno. Los compañeros que quieran o seguir los mismos grupos que trabajaron en especiales, pues que se basen en eso para direccionar las sociedades. Recuerden que tienen que ser 6 grupos, ¿sí? Habrán compañeros que quieran elegir alguna sociedad, ¿sí? De pronto porque les parezca más fácil o algo, pues con tal de que no se pasen de las 11 personas, pues me parece que es una buena opción. Pienso yo, no sé si más bien hagamos algo. Conformen primero quiénes serían las personas y dejamos la asignación del tipo de sociedad cuando ya estén las personas integradas, ¿ok? Entonces es más fácil. Ahí su merced, John, como tiene el listado de los grupos que se hicieron la vez pasada, solo es enviarlo al profesor y ya. Y ahí ya se... Exactamente. Esa es la recomendación, señor. ¿Qué parece? Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo, profe. Entonces, si usted me regala unos 25 minutos que llegue a la casa, le mando el listado. Y, profe, voy el transporte público. Sí, listo. Y no hay problema. Michael. Me parece. Gracias, bien.
No, está perfecto porque es que nosotros nos enredamos mucho. Sí, ahí está, Ahí por ahí WhatsApp. ya pues, nos asigna cada grupo que nos toque, qué sociedad nos corresponde. Y Por no eso les vamos a voy a tener dar ningún 10 inconveniente. minutos para que socialicen eso y ya. Profe, Listo, no profe. definen entonces eso, ¿no? profe, ¿me escuchan? Chicos, profe. Sí, te estoy escuchando. Profe, yo creo que pues, la mayoría de intervenciones de parte de los compañeros y la práctica que está por el grupo de WhatsApp arroja eso. Pues vamos a trabajar los mismos grupos con los mismos integrantes de cada grupo que trabajaron el módulo pasado con las exposiciones, ¿sí? Salvaguardando las condiciones del trabajo. Entonces, pues yo le digo, profe, alrededor de unos 20 minutos estoy llegando yo a mi lugar de residencia. Yo le mando el listado con los integrantes de cada grupo, ¿sí? Entonces, Yo más fácil para que no perder el tiempo que dijo el profe, sí, pues ya, cada grupo con manda el cada listado. grupo. Listo, porque tú vienes en transporte. Entonces, pues, de cada uno sabemos el grupo y cada uno manda el listado. Exacto, pues, háganlo ya que están aquí conectados. Tengo 72 personas conectadas ahorita, se supone que están todos, entonces no esperen a que llegue John hasta su casa y tenga acceso al equipo, al dispositivo donde tenga la documentación. Si ya están, ya quienes saben, quienes trabajaron el módulo pasado, entonces haga uno una listica y ya va socializando aquí en este momento. ¿Lo podemos enviar al grupo de sociedades, profe? ¿Usted está en ese? Sí, yo estoy en ese grupo. No, otro más fácil. Ya le envió el de los grupos totales. Y ahí están todos los 6 grupos, profe. Solamente es ponerle el nombre de la sociedad nomás. Eso, compañero, eso, Oscar, mejor. Eso, y para no pelear que el profe escoja y diga, este hace este, y ninguno peleamos entre nosotros. Listo, vale. Claro, sí, está mejor. Igual toca aprender a hacer todo. Como lo está diciendo Oscar, me parece. Así, Bueno, ese sería el deber ser, ¿no? Ya le envío. Gracias. Está listo, profe. Se me manda el grupo.
Gracias, Osquita. Es solamente cuestión de organización, porque ustedes ya saben que tengo que hacerlo individualmente, entonces para organizarlo de la misma forma, no para trabajar en grupo. Tal cual, así es. Así es. Ajá. Es para organización puro y ponerle el acelerador sin enredarnos, ¿cierto? Ya lo envié ahí al grupito. Gracias, Oscar. Está bien. Lancero Oscar, estás volando. Mándeme mayor. Ordéneme mayor. Ajúa. ¿Listo? Ya fueron definiendo entonces las listas. Ya está mandada al grupo, profe, de sociedades. Bueno, entonces, a ver. Quienes se están colocando como grupo 1 van a tener la sociedad colectiva. El grupo 1 aquí están Luz Gaviria. ¿Está presente? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Andrea Garzón. Andrea Garzón está. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Cristina Vargas. Buenas noches, profe. Buenas noches, Diana Sánchez. Diana Sánchez. Jason Pérez. Presente, buenas noches, profesor Diana Sánchez. Buenas noches. Jason Pérez. Omar Otero. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Juan José Muñoz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mauricio Guevara. Buenas noches, profesor. Buenas noches. John Gaviria. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Angie Dayana Gamboa. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Ana Daniela Gómez y Luis Pineda. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Profe, falto yo, Michael Galeano, en ese grupo. Aquí hay 12 personas. Profe, lo que pasa es que él entró después de clase de módulo pasado y nosotros lo agregamos al grupo, profe. Por eso esa es la última. Listo, bueno, No, entonces no, también queda en ese grupo, ¿ok? Listo, profe, gracias. Gracias, John. El grupo número 2 les toca entonces a las personas que están en el siguiente grupo, las que voy a mencionar ahora, la sociedad en comandita simple. Michael Carrillo, no te leí ahí. Profe, creí que él estaba llamando a lista, perdón. Ok, bueno, están en el grupo 2 Richard Corba. Profe, buenas noches. Buenas noches, Julie Higuera. Sí, señor, buenas noches.
Buenas noches. Giovanna Herrera. Sí, señor profesor, buenas noches. Buenas noches, Eder Díaz. Ok, Eder Carlos Díaz. Ahí está escribiendo en el grupo, profesor, está sin micrófono. Eder está sin micrófono, profe. Y Carlos Díaz Ok. presente, profe. Listo, Jonathan Sierra. Presente, profesor, aquí estoy. Ok, Sandra Barrios. Presente, profesor. Ok, Sandra Pérez. Presente, buenas noches. Buenas noches, Wilmar González. Presente, buenas noches. Buenas noches, Andrés Fernando Gómez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Julián Hernández. Profesor, buenas noches. Julián Buenas noches. Hernández. Y Fernelli López. Presente. Ok, ustedes entonces tienen la sociedad en comandita simple. Correcto, sí, señor. Muchas gracias. Ok, Sandy. Un error de digitación. Les toca sociedad en comandita por acciones a las siguientes personas. Melisa Arévalo. Melisa. Presente. Jean-Pierre Argüello. Presente. Ok. Jessica Ceballos. Jessica Ceballos. Karen Gamba. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Eduardo Muñoz. Buenas noches, Lancero, sí presente, profesor. Buenas noches, Iván Antolinés. Aquí quedó mal Buenas noches, profe, presente. escrito el apellido. Ana María Gaitán. Presente, profe. Ok, María Paula Cárdenas. Yo, profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Alejandra González. Presente, buenas noches. Buenas noches, y Carol Castillo. O sea, hay 11 personas. Faltaría, en caso de que Profe. llegue alguien que no tenga, pues entraría No me- ese también. No me ¿Tienes? llamaste a mí, Jessica Nacona, estoy ahí también. Sí, Jessica Ceballos y Jessica Nacona. Vale, profe, gracias. Ok. Sigamos con el grupo 4. Entonces, el grupo 3 ya saben que van a trabajar la sociedad con mérito por acciones. El siguiente grupo va a trabajar la sociedad limitada. Son Laura Valentina González. Presente, profe. Ok, Adriana Esteves. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Lili Giovanna Espinal. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ivonne Espinel. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Andrea Azcárraga. Presente, profe. Ok. Daniel Felipe González. Daniel Felipe. Manuel Herrán, supongo. Doctor, buenas noches. Presente. Es Manuel Hernán González, sí, señor. Ah, ok, entonces te quedó faltando el apellido.
Néstor Jerez. Sí, señor. Muchas gracias. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Gina Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Juan Camilo León. Buenas noches, profe. Buenas noches, y Michael Carrillo. Presente, profesor, ahora sí. Ok. Bueno, entonces ustedes van a trabajar la sociedad limitada. El grupo 5, a ver, en el grupo 5, que van a trabajar la sociedad anónima, están Andrés Gutiérrez. Presente, profesor. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, Aura Contreras. Profesor presente. Ok, Marcela Cruz. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Rubén Cruz. Rubén Cruz. Andrés Mesa. Andrés Mesa. Ok, Oscar Granados. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Paula Ramos. María Fernanda Vargas. Presente, profe. Ok, William Lucena. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Guzmán. Presente, profesor. Ok. Johnny Montaño. Sí, profe, presente. Ok. Miguel García. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces ustedes tienen la sociedad anónima. Y el último grupo. Profesor, buenas noches. Qué pena. Creo que me llamaste, pero se me cayó el internet. ¿Nombre? ¿Sí? Paula Andrea Ramos Forero. ¿Qué? Grupo 5, profe. Paula Andrea Ramos, sí, está en el grupo 5. Grupo 6. Van a trabajar la sociedad por acciones simplificadas. Las siguientes personas. Indris Guerrero. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches. Héctor Gómez. Héctor Gómez. Saimo González. Presente, profesor. Ahí está don Héctor escribiendo. Ok, Lice Cubillos. Presente, profe, aquí estoy. Ok, Brenda González. Qué pena, profesor Héctor Gómez. Ok, Brenda González. Jessica Vanguero. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Gelacio González. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Fabián García. Buenas noches, profe. Buenas noches, Germán Herrán. Germán Herrán. José Flores. Profesor, tengo usted buenas noches, presente. Ok, Eduardo González. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches.
Listo, entonces ustedes son el grupo 6 que va a hablar sobre las sociedades en comandita por acciones. Bueno, preguntas. ¿Alguien no está en ninguno de esos grupos? ¿Por acciones o por acciones simplificadas, profe? Por acciones simplificadas, perdón. El último grupo. Por acciones Ok. simplificadas. Profe, yo tengo una pregunta de orden más general, a ver si su merced tiene conocimiento. Dime. Yo quisiera saber acerca de la presencialidad en la universidad o la semipresencialidad, a ver si se ha dicho algo. En el programa de Derecho todavía no han dicho nada. Ok. Porque a mí Profe. sí me interesaría saber ese tema. Profe, O perdón, John, meto la cuchara, qué pena. Sí, John. Perdón, profe. Chicos, yo creo que yo les dejé un mensaje en el grupo del desmadre terminando el módulo pasado, ya que varios me habían hecho la misma pregunta. Chicos, no sé, primero la tenían pensada, profe, y creo que usted me corrige. La habían pensado en retomar de una manera, pues, los grupos más pequeños, pero debido también de la muerte del profesor, como que se echaron para atrás, profe, si no me equivoco. Y en este momento, digamos que la única que no tienen pensado en poner derecho por ser tan grande, carrera por ser tan grande y con muchos estudiantes es la de derecho. Entonces nosotros por ahora seguimos virtual hasta nueva orden. Por eso digamos que no les he dicho como tal una información clara porque todo está en nube, o sea, son suposiciones de una parte, de otras, de todos los representantes en el grupo. O sea, no hay ni una voz como tal de la universidad contundente que haya dicho seguimos o no seguimos. Se pregunta todos los días por ese grupo, pero pues igual no hay respuesta como tal, perdón. Lo que yo tengo Yo te agradezco. lo que tengo conocimiento es que la alternancia empieza esta semana, creo que a final de semana, jueves o viernes, algo así, para los otros programas. Derecho todavía no, pero de que va a llegar la alternancia de derecho, va a llegar. No sé si ustedes... Profe, pero los que quieran. No lo sé porque hasta donde tengo entendido el programa está aprobado de forma presencial, no de forma virtual. Estamos con esta modalidad, digamos, mientras las circunstancias ameritan y el Ministerio de Educación, creo que el año pasado, hace casi un año, fue consciente de que esto era algo temporal, algo momentáneo. No se sabe todavía hasta qué fecha, pero yo no creo que ustedes vayan a terminar la carrera de esta forma. Primero, el programa está aprobado de forma presencial. Segundo, no hay ningún programa de derecho en Colombia aprobado de forma virtual. Tercero, hay unas materias en las cuales se requiere, digamos, de cierta práctica como esta. Aunque lo mencioné, trataré de que sea esa práctica de aprender a diligenciar los formularios, de aprender a diligenciar el pre-RUC por aquí de forma virtual. Sé que va a ser complejo, muy complicado, pero trataremos de buscarle la mejor dinámica para que se pueda hacer. Pero estén conscientes de que el programa no es virtual. Ninguna facultad de Derecho en Colombia está aprobada para presentar el programa de Derecho de forma virtual. Esto es temporal. Yo sé que de pronto ustedes, muchos pensarán, bueno, la comodidad de no salir a las 10 de la noche, a tomar transporte público y todo eso, pero... y que, por ejemplo, yo soy padre de familia soltero, yo voy y mi hijo yo no lo dejo solo en las noches, entonces es todo. Yo sí le John ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Johncito. Es que, bueno, uno, yo no estoy en el grupo alterno. Y segundo, es que yo sí tengo una cirugía de por medio y sí me interesa saber el tema, porque son varios meses de incapacidad, entonces me interesaría que estuviera muy, muy al pendiente de eso y nos estuviera informados. O sea, de mi parte sí me interesaría. Chicos, o sea, como tal, como siempre, apenas hay cualquier tipo de información, yo inmediatamente la comparto.
Entonces, pues para que estén pendientes también de los grupos, porque pues ya sabiendo que hay muchos que no están en el otro grupo, pues se puede usar el grupo donde otros grupos o otros medios de información, no hay problema. Pero sí hay que estar, pues tratar de leer toda la información que uno da para pues todos estar en el mismo lenguaje y en la misma sintonía. Porque si no, se vuelve un despelote y empezamos otra vez a alargar muchas cosas en cuestión y nos terminamos enredando todos. Muchachos, y eso depende del COVID, cómo se vaya presentando. Y lo que hayan aparecido las vacunas no quiere decir que estamos a salvo. La gente no se está cuidando, las vacunas lo que van a hacer es que no nos dé el COVID tan duro. Y lo que les aconsejo es que se sigan lavando las manos y cuidándose. Hay que Pero seguir nosotros con los para, protocolos, como dice Carlos. nosotros para Semana Santa estamos esperando que haya otro pico. Entonces, o antes de Semana Santa. Entonces, no crean que porque aparecieron las vacunas, esto ya se acabó. Esto todavía sigue y va para Sí, la... mira, España está recibiendo el cuarto pico. Okay. Pero eso, esta mañana yo estaba escuchando, digamos, a veces cuando tengo tiempo veo solo las cifras y voy sacando mi propio análisis, pero esta mañana escuchaba algo en la FM. Aquí en Colombia no lo han dicho, pero va a llegar en los próximos días y se va a decir. Y es que en mes y medio o 2 meses está pronosticado que la pandemia desaparezca a nivel global. Va a suceder, según lo que han dicho los científicos, como la gripe española y como otras enfermedades que irrumpieron en la vida, otras pandemias, y empezaron a desaparecer. Creo que si ustedes hacen un seguimiento acucioso del mes de febrero, la cifra y lo que ha dicho la OMS como autoridad mundial en salud, aun cuando estemos de acuerdo con alguna de las cosas que ellos digan o no, es que hay un descenso del 50% de los contagios a nivel mundial. Y eso no es por la vacunación. Eso es algo propio de la naturaleza del virus. O sea, todavía no se ha visto el impacto de que reduzcan por la vacunación. Eso no significa que no hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose para que no nos dé a los que no nos haya dado el virus. Pero es probable que a mitad de año, y esto es un pronóstico mío de Luis Fernando Larios, es probable que a mitad de año todavía sigamos usando el tapaboca con ciertas medidas, pero ya vamos a tener unos índices de contagio muchísimo menor y vamos a ir volviendo a esa etapa o a esa normalidad pre-COVID, antes del COVID. Entonces, esto no lo estoy inventando yo, esto lo están diciendo, lo dijeron personas como Bill Gates, que tiene una fundación que hace estudios científicos sobre este tipo de situaciones, y otras personas ya lo han mencionado en los Estados Unidos. Todavía no se ha vuelto aquí como el tema, porque es probable que las autoridades piensen que es muy prematuro para hacerlo, 1. 2, lo que acaba de decir el doctor Carlos, que es posible que la gente se relaje con las medidas y piense que entonces ya como empezó la vacunación, entonces aflojen con las medidas del tapaboca, del lavado de manos, del distanciamiento. Pero es muy probable que antes de terminar el 2021 ustedes estén en las aulas. ¿Qué cantidad de personas? Todavía no lo sabemos. Ni siquiera las propias autoridades de educación lo saben. Pero según eso, es lo más probable que en el segundo semestre ya se empiece a ver ese tipo de cambios. De cambios. Igual esta situación no va a ser de la pandemia, no va a ser por toda la vida. Eso los que saben o son expertos en el tema de los virus y todo eso lo han dicho desde el principio, que el virus iba a empezar a ceder de forma natural. Pero, profesor, hoy Tampoco es la murieron única pandemia que va a aparecer. 1.247 personas en Estados Unidos. 1.247. Estados Unidos es un país más golpeado, pero como lo digo, lo están diciendo que es probable que en 2 meses ya la tendencia sea a que desaparezca la pandemia como tal. Por eso yo lo extiendo un poquito más allá y hablo de mitad de año. Fíjense que estamos en el segundo mes del año. Yo le estoy poniendo a que bajen esos niveles y que prácticamente estemos casi como antes a mitad de año, dentro de 4 meses. Poniéndole que aquí el efecto sea un poco más retrasado que para ellos. Si para ellos cede la pandemia dentro de 2 meses, después de la Semana Santa, para nosotros se refleje 2 meses después.
como en efecto ocurrió con la pandemia. ¿Cuándo llegó la pandemia a Colombia? En marzo. ¿Cuándo empezó en Europa? En enero. Así es, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la dinámica del módulo, sobre los temas? Vamos a desarrollar también, digamos que en la medida de las posibilidades, así sea de forma virtual, aprender a elaborar los libros sociales. Cuando estábamos en circunstancias normales, en esta cátedra yo colocaba no solo la elaboración de los estatutos como tal, sino también la elaboración de los libros sociales. Y entonces hacía que ustedes aprendieran a organizar esos libros, de cómo se diligenciaban y la elaboración de los formatos de la Cámara de Comercio. Los formatos de la Cámara de Comercio son gratuitos. Si ustedes van de forma presencial a la Cámara, se los regalan, no se los van a cobrar. Entonces dicen, voy a constituir una empresa, voy a constituir una sociedad, regáleme 2 formularios del RUES y le regalan los 2. ¿Cuándo cobran el formulario? El formulario se lo cobran a la persona cuando ya va con la documentación a hacer el registro. Ahí es cuando le cobran el formulario, que vale como 6.000 pesos o 5.000 y pico, en ese momento. O pueden descargarlo desde la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, y acabo de colocarles el link, ccb.org.co. Entonces, si ustedes entran a la página web de la Cámara de Comercio, también pueden descargar estos formatos. Vamos a seguir usando el Código de Comercio y empezamos con el artículo 98. ¿Quién me puede ayudar? Permítanme, voy a compartir aquí la pantalla para que entremos en materia. Bueno, mientras me abro aquí, para que ustedes vean que tiene sentido lo que les dije del virus, analicen la cifra. Hace más o menos un mes, las cifras de contagio en la ciudad de Bogotá estaban entre 5.000 y 6.000 personas por día. En las últimas 2 o 3 semanas están promedio 1.000 y piquito. Ha bajado sustancialmente. Profe, yo tengo el artículo 98. Ya lo estoy aquí compartiendo. Bueno, dentro de este módulo debo aclarar que en este vamos a hacer énfasis en las sociedades comerciales, pero no voy a hablar solo de las sociedades comerciales. Hay diferentes formas de asociación para las personas. Vamos a mirar estas sociedades mercantiles o estas sociedades comerciales. Vamos a mirar las sociedades civiles o conocidas como entidades sin ánimo de lucro. Y vamos a mirar también qué diferencias hay. Si nos alcanza el tiempo, pues miramos la diferencia con las cooperativas como formas de asociación. Ya les aparece la pantalla. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 98? Yo, profe. Libro segundo de las sociedades comerciales. Título 1 del contrato de sociedad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Definición del contrato de sociedad. Artículo 98. Por el contrato de sociedad, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Ok, gracias. Entonces, si nosotros miramos aquí en el artículo 98 nos dice que es un contrato.
¿sí? Por el cual 2 o más personas se obligan a realizar unos aportes con el fin de repartirse unas utilidades entre sí, obtenidas con esa actividad que se están organizando, y que esta persona jurídica es diferente a quienes integran la sociedad. Fíjense que aquí la norma habla de personas. Entiéndase que pueden ser personas naturales o físicas, y puede también hablarse de personas jurídicas. Entonces, dentro de una sociedad puede ser uno de los socios una persona jurídica y el resto personas naturales. ¿Ok? El contrato de sociedad tiene una finalidad, y la finalidad es no solamente agruparse para desarrollar esa actividad, digamos, de forma grupal, sino para obtener una utilidad, una ganancia. No se van a agrupar o a asociarse para ir a tomar el té mientras aprenden a tejer, ¿sí? O sea, se están asociando para generar una actividad que les genere un ingreso, una utilidad. Estos aportes, o sea, todos los socios van a realizar un aporte. Y fíjense que aquí hay 3 modalidades de aportes. Podríamos decir voy a colocarlo por aquí por el chat. Los aportes pueden ser en dinero, en especie o en industria. Cuando hablamos del aporte en dinero, ¿cómo sería ese aporte? A ver. ¿Qué sería eso de los aportes en dinero? Un capital. Pecuniario. Un capital. Un aporte pecuniario económico. El dinero contante y sonante, ¿sí? Entonces, ese aporte en dinero va a ser en efectivo. Esa es una forma de realizar el aporte. Otra forma es en especie. Y cuando hablamos de que el aporte sea en especie, son bienes apreciables en dinero. Por ejemplo, pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles. Como lo que es la maquinaria para conformar la industria. Sí, pero el aporte en industria es diferente, porque el aporte en industria es ese aporte que se realiza con el trabajo. Por ejemplo, una de las personas no tiene dinero, pero sabe desarrollar una técnica que es digamos, es una de las herramientas claves para poder desarrollar el objeto social. Por ejemplo, si habláramos de que fuera una sociedad que se va a dedicar a tener establecimientos de comida rápida como pizzas, entonces uno de esos socios es pizzero, tiene el conocimiento de cómo se hace la pizza, entonces esa persona realizaría un aporte de industria, o sea, está haciendo un aporte de su trabajo. Que ese aporte de trabajo que está haciendo debe valorarse en dinero, debe dársele una valoración. Porque de acuerdo a esa valoración que se le da en dinero, así va a ser la utilidad a la que va a tener derecho cuando sea el momento de repartir las utilidades. Profe, o sea que aquí la utilidad sería que igual o no. O es en base a la capacidad. Depende, porque eso lo van a determinar los socios. Los socios son los que van a determinar. Ahora, si solamente estamos hablando de 2 personas, donde una de las personas está aportando el dinero para crear la empresa, crear la sociedad, comprar la maquinaria, pagar arriendo, tener para la materia prima mientras empiezan a producir. Eso es una cosa. Y otra es que entonces la otra persona aporte su experiencia y su trabajo.
Y entonces pueden establecer que vayan 50-50. ¿Eso quiénes van a determinar eso? Los socios. Los socios son los que van a determinar eso. Porque pueda que el pizzero diga, no, valoremos que mi aporte sea el 60%. Y si la otra persona acepta, entonces sería esa la forma. O sea, aquí no hay, digamos, en principio, unas reglas de que debe ser mínimo tanto, ¿no? Las personas directamente, los socios, son los que van a establecer cómo va a ser esa conformación. Dime, Andrés. Esa distribución de porcentajes en la conformación van, si mal no estoy, estipulados en los estatutos. Sí, claro. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, perdón la ignorancia. Cuando usted nos dice que pueden ser conformados por personas jurídicas o personas naturales, ¿sí? Un ejemplo de personas jurídicas es, por ejemplo, cuando se unen varias empresas y conforman una fusión o algo así. No necesariamente. Por ejemplo, digamos que William se asocia con José Member y María Fernanda tiene una persona jurídica X. Entonces, los socios de esta sociedad van a ser William, José y la sociedad X. ¿Ok? Estos tres, al momento de celebrar este contrato, este documento de constitución, van a crear una persona jurídica diferente a cada uno de ellos. Entonces van a llamar la sociedad Z. Pero no tiene nada que ver de que la sociedad X sea uno de los socios de la sociedad Z. ¿Ok? Porque la fusión es cuando yo hago que dos empresas, y lo miraremos el concepto más adelante, se unan. Entonces, aquí no necesariamente vamos a hablar de que sea una fusión, porque puede darse que la persona jurídica entra en igualdad de condiciones que las otras personas naturales. Ah, listo, profe, muchas gracias. Lo importante aquí en este artículo es determinar cuál es la finalidad. La finalidad, al constituir ellos, esta persona jurídica, esta sociedad, ¿cuál es? Repartirse unas utilidades obtenidas por la actividad a la que dijeron que se iban a dedicar. Esa va a ser la finalidad. Profe, una pregunta. Dentro de la conformación de estas sociedades donde se va a plasmar, pues digamos, las utilidades, lo que se va, igualmente también se estarían colocando lo que son las cláusulas de incumplimiento por alguna de las dos partes o alguno de los miembros que conforman esta sociedad. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Profe, dentro del contrato que se conforma o que se hace en esta sociedad, ¿sí? También de las obligaciones que hay, también irían plasmadas los que son las sanciones por el incumplimiento de alguna de las dos partes a lo pactado inicialmente dentro de dicho contrato. Es que aquí no va a haber sanciones como tú lo especificas, porque aquí cuando se juntan las dos personas, o las 3, las 4, las 5, el número que sea, van a crear una persona diferente a ellos.
¿Cuáles serían entonces esas obligaciones que surgen con posterioridad a la firma del documento? Que si se comprometieron a realizar los aportes, como lo veremos más adelante, entonces entregaron al momento de que se crearon una parte y quedaron pendientes en entregar otra parte dentro de determinado plazo. Y si no cumplen con el pago de ese aporte restante dentro de ese determinado plazo, entonces se va a poder, por parte de esa persona jurídica, de la sociedad como tal, no del otro socio, la persona jurídica, cobrar esas acreencias. ¿Ok? Pero no significa que es como un contrato en que si alguna de las dos partes incumple las obligaciones que tiene, entonces la otra parte acude ante el juez. No necesariamente. Porque acá lo que hacen al momento de agruparse, de asociarse estas personas es colocar unos aportes, entregar unas sumas de dinero o unos bienes apreciables en dinero para desarrollar un objeto social. Y que esa persona que está naciendo, que está surgiendo de ese acuerdo de voluntades, es completamente diferente a quienes la conforman. Cuando veamos más adelante el artículo 110, donde se habla de lo mínimo que debe llevar la sociedad, entonces vamos a mirar los requisitos como tal. Aquí es necesario que haya, digamos, dos situaciones. Una, que la persona que nace, es decir, la sociedad, es diferente a quienes la conforman. No es que yo voy a decir, yo me voy a asociar entonces con José, con Fernelli y con Jonathan. Los cuatro vamos a crear una oficina de abogados. Entonces, los cuatro podemos crear la oficina de abogados, podemos crear esa persona jurídica, pero esa persona jurídica va a ser diferente a cada uno de nosotros. No es que va a decir José que la sociedad es él, que la persona jurídica es él, porque la persona jurídica no es él. La persona jurídica es alguien diferente a José, a Fernelli, a Jonathan y a mi persona. Si ustedes miran el artículo 633 del Código Civil, nos va a definir qué es una persona jurídica. ¿Alguien que pueda mirar el artículo 633 del Código Civil? ¿De las personas jurídicas? Yo, profe, yo lo Sí, tengo. por favor. 633 se llama persona jurídica, una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. Profe, yo tengo una pregunta. Deme. ¿Por qué se dice allí en el artículo que acabo de leer la compañera persona jurídica, persona ficticia, si realmente una existe físicamente? No, porque es que la persona jurídica como tal es algo abstracto. No es que tenga pies ni manos, que va a estar representada por una persona natural, eso es otra cosa. Pero la persona jurídica como tal no tiene, digamos, los sentidos como lo tienen las personas naturales. La persona jurídica va a realizar todas sus actuaciones a través de un representante legal, pero va a ser diferente la actuación a la persona natural que las está realizando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro?
Sí, señor. Sí, profe, sí, claro. Las personas para asociarse, para crear esas sociedades, tienen que tener el ánimo de querer asociarse y permanecer en esa sociedad. Eso se llama el animus societatis. Y de pronto ustedes habrán escuchado algunos que cuando alguien quiere retirarse de una sociedad dice que ya no tiene el animus societatis. El animus societatis, vamos a mirar mañana, vamos a entrar mañana a mirar qué es esto del animus societatis y va a ser esa vocación de permanecer en la sociedad. No basta solo con aportar el capital o el dinero o los bienes que se compromete, sino a querer permanecer en la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si esta persona ya no quisiera pertenecer a la sociedad, ¿qué requisitos tendría que cumplir para salirse o cómo es ese procedimiento? Vamos a irlo mirando durante las clases, no solo cómo se conforma la sociedad, sino también cómo se disuelve, cómo se liquida y qué sucede cuando una persona pues quiere retirarse de la sociedad. Gracias, profe. Bueno, voy a hacer el llamado a lista. Carrillo Michael. Presente, profesor. Ok, Cortés Laura. Cortés Laura no está. Profesor, ella no está desde el segundo, es más, desde el primer periodo. Es retirada. Ok, León Juan Camilo. Presente, profe. Profe, qué pena. Es que a mí siempre me ponen 2 veces en la lista. Una vez le aviso porque es que siempre he tenido problemas con lo mismo. Ok. Más abajo le va a aparecer otra vez. Martínez Cristian. Martínez Cristian. Cortés Fabio. Para Muchas que puedan gracias. contestar el foro de la sesión de hoy.